¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar junto a Temas del Día. Soy Saraí, así comenzamos. Siempre un placer recibirles acá con información actualizada. Algunos de los temas de los cuales hemos hablado en el transcurso de la jornada hasta este momento son parte de nuestra agenda para hoy. Los primeros 3 temas ya se los presentábamos y acá, como siempre, nuestra pregunta del día, el espacio privilegiado por el cual podemos leerle y comunicarnos con usted sobre los temas que les proponemos. Hoy tenemos que hablar sobre lo que sucede en Israel, por supuesto, como parte del análisis que hacemos diariamente en relación con el genocidio contra Gaza, contra el pueblo de Palestina. Nos preguntamos, el gabinete de guerra de Netanyahu se disuelve y mientras impide la ayuda humanitaria a Rafah, protestas en Israel impiden específicamente elecciones anticipadas. ¿A qué intereses responde Netanyahu? Nos preguntamos esto porque, según el primer ministro, él le responde a los intereses del pueblo de Israel. Sin embargo, pareciera que son los ultranacionalistas los que dictaminan qué debe hacer con relación al genocidio en la Franja de Gaza. No se permite la entrada de ayuda humanitaria, continúa allí, por supuesto, el genocidio, continúa la matanza contra el pueblo palestino. Analizamos el tema acá y, por supuesto, les leemos al final de Temas del Día. Nuestro primer tema nos ayuda a hacer un recorrido por varios puntos en el mundo en relación con los efectos del cambio climático. Los efectos son disímiles, variados, muchísimos, y un fuerte impacto marcan en aquellos países, fundamentalmente en Latinoamérica, como la muerte de personas, la desaparición de personas, deslaves y daños materiales generados por las intensas lluvias durante las últimas semanas, en este caso hablando de las lluvias, pero también sabemos que la sequía es otro efecto de esta crisis climática. Por ejemplo, imágenes que tienen en pantalla, Ecuador, se reportó allí el fallecimiento de al menos 10 ciudadanos y varios heridos por un desplazamiento de tierra en la región de Baños de Agua Santa, al sur de la ciudad de Quito. Al respecto, también la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que aún se encuentran realizando las labores de rescate, por lo que advirtieron que la cifra de muertos podría aumentar. Mientras, en provincia de Morona, varios ríos se desbordaron en regiones como el Palora, por ejemplo, el Oyacachi, el Tigre, afectando a otras zonas del centro de Ecuador. Imágenes muy dolorosas que muestran la afectación directa en este país. También les contamos qué sucede en Chile. Se decretó también zona de catástrofe en la región de Biobío tras ser la más afectada por las lluvias, con al menos 5.000 personas desplazadas de sus hogares por el desbordamiento del río Culalinau. Allí, específicamente en la capital, en Santiago de Chile también, las precipitaciones provocaron inundaciones por un lado, por otro lado cortes de electricidad y problemas de tráfico, lo que obligó a las autoridades a suspender las clases en colegios y universidades. Las autoridades además indicaron que un hombre perdió la vida al ser golpeado por un poste de electricidad derribado por vientos que han superado los 80 kilómetros por hora. Mientras que en México, durante los últimos días, la ciudad de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, pues ha sufrido las consecuencias de las inundaciones provocadas también por las intensas lluvias que azotan a varias partes del país. El nivel del agua ha superado el metro de altura, lo que ha generado que los residentes quedaran atrapados en centros comerciales y en sus vehículos, además de provocar daños significativos en varias áreas de la ciudad. Las autoridades mexicanas indicaron que se encuentran trabajando para atender la emergencia y brindar apoyo a los ciudadanos afectados. Colombia, más de 200 familias fueron damnificadas en el departamento de Atlántico por el desplome de viviendas que causaron las intensas lluvias en la región. Las autoridades se encuentran en alerta máxima por el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, donde advierten que las precipitaciones arreciarían con fuerza en medio de la temporada invernal de 2024. El municipio Soledad se declaró en calamidad pública por la emergencia registrada tras el desbordamiento del arroyo El Platanal, lo que obligó a cerrar 3 puentes de manera provisional. Y sobre el mismo tema, la Asamblea Legislativa en El Salvador aprobó este martes el estado de emergencia nacional para enfrentar afectaciones por lluvias. Las autoridades nacionales anunciaron la alerta roja a causa de las intensas lluvias producidas por la depresión tropical. Fue aprobada precisamente hoy en la jornada.
que transita por el suroeste de la costa salvadoreña. Según los organismos del Estado, la emergencia decretada este domingo 16 de junio regirá en el país por los próximos 15 días a fin de hacer frente a los posibles deslizamientos de tierras, desbordamientos de ríos y daños a la infraestructura. Defensa Civil solicitó a la población acatar las órdenes del personal de rescate ante las posibles evacuaciones, tomar las medidas necesarias y no poner en riesgo sus vidas. Una orden que fue aprobada este domingo y que desde este domingo corre durante los próximos 15 días. Les recordamos a esta hora nuestra pregunta del día tiene que ver con uno de los temas que trabajamos hoy. El gabinete de guerra de Netanyahu se disuelve y mientras impide la ayuda humanitaria a Rafah, protestas en Israel piden elecciones anticipadas y nos preguntamos por ello a qué intereses responde Netanyahu. Les leemos al final de temas del día. Mes del orgullo gay. Muchísimas actividades se realizan en todo el mundo. Venezuela no es la excepción y es por ello que hoy a través de nuestras imágenes del día nos vamos hasta Caracas. Nos quedamos en esta hermosa tierra. Acá precisamente se llevó a cabo este pasado 15 de junio el Drag Queen of Pop. Un evento en el marco de las actividades del mes del orgullo LGBTQ+, en el que 6 reinas de certámenes de belleza de la comunidad participaron en performance y abordaron allí problemáticas que tienen que ver con atentar contra sus derechos humanos y con el objetivo, por supuesto, de concientizar y cambiar la percepción de las personas con respecto a estas interpretaciones artísticas y, por supuesto, de manera indirecta con los derechos de la comunidad. El espectáculo también hizo un llamado a la sociedad en este país que tiene un proyecto de ley de matrimonio igualitario sin discutirse aún, pero que está todavía siendo tratado. Con estas imágenes una pausa, a la vuelta con más en Temas del Día. Regresamos y les contamos qué sucede en Argentina, además de que el país espera lo que vaya a suceder con la ley de bases en diputados para finales de este mes. Las organizaciones humanitarias exigen al gobierno de Javier Milei dar marcha atrás a los procesamientos y que se libere a las 16 personas que se encuentran aún detenidas y que fueron evidentemente tomadas durante las manifestaciones contra la ley de bases. Mediante la represión policial, recordemos, que se llevó a cabo afuera del Congreso la semana pasada, mientras que el Senado debatía la ley de bases, uno de los proyectos fundamentales del presidente Javier Milei, unas 16 personas fueron detenidas bajo acusación de intimidación pública e incitación a la violencia contra la autoridad. Estas organizaciones denuncian que el gobierno de Milei viola el derecho a la protesta social, reprime a los manifestantes y ejecuta detenciones arbitrarias. Por otra parte, los familiares de los detenidos realizaron una asamblea frente al Servicio de Paz y Justicia, incluyendo más voces para exigir la libertad de los familiares detenidos. Seguimos allí. Estudios revelan que la situación económica de los ciudadanos ha empeorado más del 50% bajo el nivel de las sanciones y lo que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en diversos espacios sociales. La encuesta de la consultora Suban Córdoba señala que la mayoría de los argentinos alertan que la administración de Javier Milei está destruyendo el Estado junto a sus políticas de ajuste. En relación a esto, más del 63% de los argentinos confesaron que deben trabajar más para obtener el mismo nivel de vida que en el año 2023. El esfuerzo, el doble. Mientras que el 54.9% recurrió a sus ahorros para llegar a fin de mes. Recordemos, son más de 50.000 los despedidos y aún los que faltan. A su vez, la consultora concluyó que con Milei se sufrió una de las caídas más pronunciadas durante los 6 meses que lleva en el gobierno.
En ese marco, vamos con más datos. El 80% de las economías regionales se encuentra en crisis por la desregulación y la baja demanda de los sectores alimenticios. Una subida de los insumos por arriba de la inflación, bajas en la producción y una caída significativa de la demanda han ocasionado que 15 de 19 producciones se encuentren en alerta. Un informe presentado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indica que durante el primer cuatrimestre del año los eslabones de las diversas cadenas de valor fueron afectadas por su rentabilidad debido a los incrementos de los costos, incluyendo el transporte y los servicios básicos. Y es precisamente uno de los temas por los cuales se teme la ley Bases, tiene que ver precisamente con la desregulación en el ámbito de las contrataciones, el eliminarle de alguna manera el impuesto a las empresas que despidan a sus trabajadores. Los trabajadores mismos afirman que esto sería peor para ellos porque las empresas estarían contratando menos y no estarían cumpliendo con la regulación. Les mostramos a esta hora otros temas a través de la plataforma X. Acá les mostramos desde Telesur Colombia. Cámara de Representantes y voceros de los partidos de oposición llevan a cabo hoy, 17 de junio, el debate para evaluar la moción de censura a ministros de Defensa, Iván Velásquez, y Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Nos cuenta los detalles nuestra compañera Valeria Cardona. Gracias. Un saludo cordial para todos ustedes y nuestra teleaudiencia. La Cámara de Representantes de Colombia, junto con los voceros de partidos de oposición, citaron a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al de Defensa, Iván Velásquez, para evaluar su actuación en un debate programado hoy, 17 de junio. La moción de censura contra el ministro de Salud fue presentada por 20 representantes a la Cámara debido a la crisis que sufre el modelo de salud de los maestros y las denuncias realizadas por la fiduprevisora en los últimos meses. Mientras que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, deberá responder por la grave situación de seguridad en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, el atentado contra el padre de Francia Márquez este domingo y los incumplimientos del ELN. Continuaremos con los avances de esta noticia a medida que avanza el debate. Continúen ustedes en estudio. De Colombia pasamos a Rusia. Alek Yasinski nos cuenta, a pesar de la guerra económica no declarada contra Rusia por parte de Occidente, el suministro de gas ruso lidera el mercado europeo, superando a las exportaciones de Estados Unidos. Saludos desde Moscú, queridos amigos. A pesar de la guerra económica no declarada contra Rusia por parte de Occidente, el suministro de gas ruso lidera el mercado europeo, superando las exportaciones de Estados Unidos. A finales de mayo de 2024, el gas ruso representó el 15% del total de suministros en Europa, a pesar de los intentos por reducir su dependencia energética de Rusia. La cuota del gas de Estados Unidos era el 14%, el nivel más bajo desde agosto de 2022. Indican datos de la prestigiosa consultora internacional Independent Commodity Intelligence Service. Resulta sorprendente ver cómo aumenta la cuota de mercado del gas ruso en Europa después de todo lo que hemos pasado y de todos los esfuerzos realizados, declaró el encargado de análisis de gas de la consultora Independent Commodity Intelligence Service, Tom Masek-Manser, citado por el periódico británico Financial Times. La razón de este cambio en el mercado energético se debió a varios factores. Por ejemplo, una gran empresa estadounidense de exportación de gas natural licuado sufrió interrupciones en tu trabajo por una falla técnica. Además, Rusia envió más gas a través de Turquía antes de los trabajos de reparación previstos. Varios expertos coinciden en que el gas ruso, barato, abundante y entregado de la forma estable, era uno de los principales pilares del crecimiento económico europeo antes de la crisis actual. Desde Moscú, para Telesur, Alek Yasinski. Y nuestro último tema tiene que ver precisamente con nuestra pregunta de hoy. El gobierno de Palestina asegura que la supuesta pausa táctica de la guerra, que coincide precisamente con lo que les comentamos en nuestra pregunta, de Israel en Rafah, al sur de la Franja de Gaza,
no es otra cosa que una mentira de la ocupación para imponer una falsa narrativa e impedir, lo más importante, una tregua temporal y la entrega de ayuda humanitaria, lo que más urgentemente allí se necesita. Las autoridades palestinas destacaron que estas noticias son falsas, ya que las fuerzas de ocupación no han cesado sus operaciones, continúa el ataque contra el pueblo palestino, continúa la destrucción del cruce de Rafah, uno de los principales puntos de entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Según los últimos reportes, al menos 37.350 palestinos han sido asesinados y otros 85.299 han resultado heridos desde octubre del año 2023 por los ataques de Israel. Nuestra compañera Uda Egazi desde el lugar nos cuenta detalles de cómo se lleva adelante esta supuesta pausa táctica. Uda, contigo. El primer día de Eid al-Adha aquí en la Franja de Gaza tiene un sabor distinto a los años anteriores. Un sabor agridulce, de tristeza, de amargura y de dolor, debido a que esta celebración viene a la luz de una guerra genocida israelí por más de 9 meses consecutivos. En los años anteriores, en estas fiestas, los gazatíes realizaban reuniones familiares, se reunían, pero sin embargo, en este año, los gazatíes, en vez de ir a casa de los familiares, vienen aquí a los cementerios para visitar a los difuntos y sobre todo a los mártires que han perdido la vida aquí en la Franja de Gaza, en esta guerra genocida israelí. En estos 9 meses de continuo conflicto y bombardeo, más de 38.000 gazatíes han perdido la vida. Hay gente que ha perdido a familias enteras y por lo tanto este año para los gazatíes no hay fiesta, no hay celebración. Son días de luto y de tristeza y han querido venir aquí a los cementerios para estar con los seres queridos que han perdido y que han muerto debido a estos bombardeos israelíes. Como podemos ver a través de nuestras pantallas, familias enteras han venido aquí para visitar a los seres queridos y mostrar su pésame y su condolencia debido a que han asegurado que no podrán celebrar estas fiestas con todo el dolor que llevan aquí dentro. Ahora hablaremos con otra madre gazatí que ha perdido a uno de sus hijos en esta guerra genocida israelí. ¿Por qué has venido aquí en este primer día del Eid? He venido para visitar a mi única hija, que ha sido martirizada en esta guerra. La he tenido después de 17 años de matrimonio y después de más de 10 intentos de fecundación in vitro. Se murió el día 1 de marzo. Se ha llevado con ella toda mi vida. Mi vida ya ha acabado. Yo ya no existo en esta tierra. Todos los días mi alma muere 100 veces. Después de su muerte no podemos comer ni beber. No sentimos nada. Ahora nos dicen que ha llegado el Eid. Y yo le digo que el Eid es para los demás, no para nosotros. Yo ahora no tengo nada y me han quitado todo lo que tenía. Como podemos ver, uno se queda sin palabras ante estas imágenes. Esta madre ha perdido a su única hija que le vino después de 17 años de matrimonio. Incluso su hija estaba discapacitada y ha muerto tan solo a los 20 años de edad por culpa de los bombardeos israelíes. Y para esta familia no hay celebración, ni siquiera hay vida. Asegura que ahora viven, pero dentro de ellos no hay vida y para ellos lo han perdido todo. Y el culpable de todo esto es el régimen israelí, el cual les ha impedido disfrutar de su vida con su única hija. Gracias, Uda. Realmente es muy triste, no hay palabras para hablar sobre lo que se siente allí. Las imágenes hablan por sí solas. Vamos con nuestra pregunta del día. Leemos nuevamente. El gabinete de guerra de Netanyahu se disuelve y mientras impide la ayuda humanitaria a Rafah, protestas en Israel piden específicamente elecciones anticipadas. Nos preguntamos a qué responde, cuáles son los intereses a los cuales responde Netanyahu. ¿En realidad responde a los intereses del pueblo de Israel? ¿En realidad responde a los intereses de los ultranacionalistas? ¿Qué sucede al interior
de este gobierno. Leemos la respuesta recibida hasta este momento, muy sencilla, muy concisa, responde a los intereses del diablo, nos dicen hasta este momento. Recuerde que les leemos durante toda la jornada en Temas del Día. Recuerde que más contenido sobre este y otros temas lo encuentra en nuestra multiplataforma, porque desde diversos formatos nos mantenemos informándoles todo el tiempo. Ya casi se nos acaba nuestro espacio, sin embargo les mostramos a través de este video, que también puede encontrar en nuestra multiplataforma, cómo sucedía hace 33 años el inicio del Parlamento tricameral de Sudáfrica. Puso fin específicamente en ese momento al apartheid, al derogar las últimas leyes que buscaban la segregación entre los blancos y los negros, sobre las que se sustentaba este régimen. Con este video nos despedimos. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos encontramos acá en Telesur.